Buenas tardes. Yo creo que se va a oír. Espero, si no nos dicen nada. Creo que ¿nos oís bien? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la sede Ciudad de Alicante, bien de modo presencial. Ya sé que lleváis toda la tarde aquí reflexionando, o bien a través del streaming que acabamos de conectar. Yo creo que es casi innecesario presentar en Alicante a Manuel Aznar Soler, catedrático de Literatura Española Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor Aznar tiene una amplísima trayectoria investigadora y en Alicante hemos tenido la suerte de tenerlo en diversas ocasiones, convocado por su condición de especialista en teatro español contemporáneo, pero también por esos numerosos estudios en torno a la literatura del exilio republicano del 39. Bueno, creo que todos conocemos ese grupo de estudios del exilio literario, GESEL, que fundó y que dirige. Es un grupo de referencia internacional y aunque no cabe ahora hacer una lista bibliográfica, porque además creo que solo con que piquen en Dialnet verían que sería inacabable, sí querría recordar ese diccionario biobibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del exilio republicano del 39, en 4 tomos que editó en 2016 en colaboración con José Ramón López García, en esa biblioteca del exilio, que se ha convertido en una biblioteca fundamental de la editorial Renacimiento. Bueno, hoy viene a hablarnos de un autor que conoce muy bien, al que ha dedicado numerosos artículos, algunos de ellos reunidos en ese libro Los laberintos del exilio, 17 estudios sobre la obra literaria de Max Aub, que ya publicaste en 2003, hace tiempo, pero después ha seguido trabajando sobre él, ha sido reflejando en estudios parciales el estudio en concreto de lo que va a presentarnos hoy, los diarios de Aub. Y hemos pensado que su reflexión sobre esta escritura de Aub podría contribuir de manera excelente a este 9º Seminario Internacional ISPOME, Piedras de Memoria para después de una guerra, recursos para la reparación y la preservación, que se está desarrollando en estos días en el CEMAP y en esta sede Ciudad de Alicante. Bueno, querido Manolo, en nombre de Jorge Olcina, director de la sede Ciudad de Alicante, de Biel Sansano, coorganizador del seminario ISPOME, y en el mío propio como directora del CEMAP, quiero darte las gracias por compartir con nosotros hoy esta investigación que has estado realizando sobre unos diarios que recorren más de 30 años de vida, de memoria personal, de memoria colectiva, 1939-1972, de ese gran novelista, ensayista, novelista y dramaturgo que fue Max Aub, figura clave del exilio republicano español, y quiero recordarlo ya desde estas mismas palabras primeras, alguien que encontró en México pues una nueva patria física y literaria. Muchas gracias, Manolo, por estar hoy con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a Beatriz Aracín por esta generosa presentación. Y yo lo que quiero aclarar de entrada es que estoy aquí por invitación, naturalmente, de Biel Sansano, pero previa del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, para presentar los diarios de Max Aub. Así que tendré que repetir aquella frase famosa de Umbral: yo he venido a hablar de mi libro. Eso lo aclaramos ya con Biel Sansano, pero él pensó, y con razón, que los diarios de Max Aub están cargados de memoria y que entonces se integraba muy bien y coincidían las fechas con estas jornadas que estamos compartiendo. Bueno, voy a contar muy brevemente el proceso de trabajo sobre estos diarios, porque ha sido laborioso y vale la pena resumirlo brevemente. Sé que estamos todos cansados, los que llevamos desde las 9:30 de la mañana, y entonces pues trataré de ser breve, porque lo que me interesa en todo caso es que quede un tiempo para posibles preguntas. Me sitúo ahora en los años 90 del siglo pasado, y Max Aub es un escritor que todavía es muy minoritario y que es conocido fundamentalmente porque se han reeditado, y por cierto con todavía las huellas de la censura, por despiste del editor, se han editado El laberinto mágico, Los campos, ¿no? Y yo ya en la asignatura de literatura española contemporánea, desde antes, desde los 80, siempre ponía una lectura de Max Aub.
Entonces, un buen día, en el año 94, me llama una exalumna y me dice que es directora literaria de Alba Editorial de Barcelona y que quieren hacer una apuesta muy fuerte por Max Aub publicando 3 libros a la vez. Y a mí me parece una oportunidad como marxista. La Fundación Max Aub somos del partido marxista, aunque mucha gente tiene colores diferentes políticamente. Y entonces, bueno, pues discutimos porque había que combinar la divulgación de Max Aub con los intereses comerciales de la editorial. Y entonces pensamos, ya que está la narrativa y la obra más importante, El laberinto mágico, al alcance del lector español, pues vamos a publicar un libro de relatos que Max Aub tenía como complemento del laberinto mágico. No novela, sino cuentos. Y otro que dé una imagen de Max Aub que no se reduzca a lo que podemos llamar el realismo testimonial. Ahora explicaré. Y entonces que sea un libro de relatos también, pero que hable de la imaginación, alejado del testimonio, de la crónica, del reflejo de la realidad, que ocupa una parte de la obra de Max Aub, pero naturalmente Max Aub es mucho más que el realismo testimonial. Bueno, pues entonces el tercer libro, que fue el que me implica ya desde el principio en el proyecto, interesaba reeditar, porque se había publicado en México en 1971, La gallina ciega, diario español. Y la editorial lo vio con buenos ojos porque era la primera edición española y porque probablemente tendría cierto éxito de ventas. Y efectivamente así fue. Salieron los 3 libros, tuvieron relativamente buena acogida de ventas y sobre todo una buena recepción crítica, y contribuyó entonces. La gallina ciega salió en 1995 y los otros 2, 94-95. Y entonces efectivamente empezó a hablarse de Max Aub y a divulgarse siempre entre una inmensa minoría, pero que contribuyó a que creciera en aquellos momentos. Bueno, el siguiente hito es cuando Elena Aub, la hija mediana, Max Aub tuvo 3, y futura presidenta, que se crea en agosto de 1998 en Segorbe, la Fundación Max Aub, Elena Aub, entonces me dice, después de esta, digamos, publicación de las 3 obras y sobre todo de La gallina ciega, tú sabes que mi padre ha dejado unos diarios inéditos. Y en ese momento ningún marxista sabíamos que había diario, con lo cual pues yo me sorprendo muchísimo y digo, bueno, pero se conservan, sí, los tengo en Madrid, en un piso de... Bueno, recuerdo que fuimos allá y yo vi muchísimas páginas y entonces dije, pues, ¿tienes idea? Pues desde el 39 hasta el 72, pues más de 1000 páginas, seguro. Bueno, entonces yo creo que estaba en deuda moral con Alba Editorial y entonces lo comuniqué a la editorial y le dije, el diario español, La gallina ciega, pero resulta que Max Aub escribió a lo largo de su vida diarios y que me dicen que la edición podría tener 1000 páginas. Y Menchu Solís, se llamaba esta exalumna, me dice, hombre, elige 500 y vamos a lanzarlo a ver qué pasa, ¿no? Y además, como son inéditos todos, pues supongo que van a tener cierta venta segura. Y efectivamente lo que hago entonces, si se publica en el 98, es publicar diarios 1939-1972, una selección que explico que es totalmente subjetiva, lo que me parece más interesante de estos diarios que he ido leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a continuación? Pues que en México se enteran que Max Aub había escrito diarios y entonces dicen, en el prólogo, yo digo, pues hago una selección y no sé qué, contactan conmigo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, que es la editorial gubernamental muy importante, y me dicen, oye, a nosotros nos interesa publicarlo todo. Y entonces, pues yo, claro, veo una oportunidad y efectivamente en el año 2000, 2001, 2002, en 3 tomos, en esa colección de memoria de Conaculta, pues salen los diarios completos. A partir de ese momento yo digo, estoy en deuda con el lector español. Resulta que en España se pueden leer 500 páginas y los mexicanos pueden leer 1000 y pico, ¿no? En algún momento,
pues tengo que completar el trabajo y todo lo que se ha publicado en México, publicarlo en un tomo. ¿Cuál es la oportunidad? Pues está claro, 2003. Max Aub nace en el año 3, es el año del centenario, entonces gobernaba el PP aquí, como tantos años, en la Comunidad Valenciana, digo, pero se hizo un derroche de dinero en torno al centenario. Entonces yo vi la oportunidad y le planteé, ahora sí, lo ha comentado Beatriz hace un momento, a Abelardo Linares, el director de la editorial Renacimiento. Habíamos creado en el año 2000 la Biblioteca del Exilio, la colección. Y entonces le dije, pues tenemos la oportunidad de publicar otro tomo de diarios. Y lo único que me dijo, también con buen criterio, es, hombre, no hay que buscar un título que le diga al lector claramente que todo esto es nuevo. Y entonces el título era Nuevos diarios inéditos, 1939-1972. Y así quedó. Yo dije, bueno, pues por lo menos ya están empatados los lectores mexicanos y los lectores españoles. Pero me quedé con la idea de que en realidad, para saber lo que escribió Max Aub en 1939, una persona como yo mismo tenía que tener 2 ediciones, y leer esto y leer lo otro, y dije, en algún momento se han de publicar los diarios como hay que hacerlos, en orden cronológico y completos, ¿no? Pasó el tiempo y vino la pandemia, y entonces todos nos encontramos en unas circunstancias excepcionales, pero con tiempo libre. Y entonces yo pensé, es la ocasión para intentar ahora trabajar en esta edición. Lo planteé y entonces pues volvió a decirme Abelardo Linares en la colección que sí, claro que nos interesaba, porque La gallina ciega estaba prácticamente agotada la edición. Y eso que había tenido tres ediciones en Alba, pero contacto con Alba y Alba me dice que no tiene la voluntad de sacar la 4ª edición, que han pasado los años y que ha perdido los derechos, por tanto está libre Renacimiento de publicarlos. Y a continuación se plantea que si lo publicamos entero, pues serían casi 2000 páginas o más, y hay que hacerlo en 2 tomos. Y entonces volvemos a acordar que se publique La gallina ciega como libro exento, el Diario Español, y se publica en el año 2021, y entonces ahora en septiembre ha salido la edición del resto de diarios, que no podemos llamarles diarios completos, porque en realidad el diario completo es quien tenga La gallina ciega del año 21 y quien tenga estos diarios del año 23. Bueno, pues dicho esto, entonces, la novedad que aporta la edición del año 2023 de los diarios, excepto el Diario Español, La gallina ciega, es que incluye, y me lo planteé y era lógico, el único diario que en vida Max Aub publicó, al que tituló Enero en Cuba. Y es su viaje a Cuba, invitado como miembro del jurado del Premio de Teatro de Casa de las Américas, y a la vez invitado al Congreso Cultural de La Habana, del año 68. Él llega en diciembre del 67, enero del 68, y regresa a México en febrero. Y lo titula y lo publica en vida Enero en Cuba. Y yo en las ediciones anteriores pues no lo había incluido para nada. Así que en esta se incluye Enero en Cuba, y luego, trabajando en el archivo de la Fundación Max Aub, María José Calpe, que es la archivera bibliotecaria, me dijo, yo creo que aquí todavía hay papeletas con fecha, que ha sido mi criterio, fecha de día, mes y año, que pertenecen a los diarios, y que estas sí están inéditas. Entonces, unas 70 páginas de esta edición son inéditas cuando aparecían en las ediciones anteriores. Este sería un poco el resumen del proceso de trabajo que lleva a que ahora pues, el lector español pueda leer los diarios completos si tiene La gallina ciega en la edición de 2021 y diarios 1939-1972, a los que no llamábamos completo porque si no falseábamos la realidad de que faltaba la gallina ciega. Bueno, y comento brevemente, porque esto es siempre polémico, los criterios de edición. Yo, por convicción, puedo estar equivocado o no, pero son ediciones anotadas, claro, llevan prólogos presentando al lector, porque quieren ser de divulgación, pero hecha con rigor, como debe de ser, ¿no? Entonces, yo anoto, son 959 páginas, casi 1000, y hay 1700 notas.
que da un poco una idea del trabajo, ¿no? Y entonces yo anoto de cara al lector que tiene ahora, al estudiante que he tenido yo hasta hace muy poco, de 20 años, o al lector que tendrá 20 años dentro de 20 años, el que nace ahora. Entonces los diarios de Max Au están llenos de referencias de literatura, historia, política, que a mí me resultan a veces difícil y que hoy en día, gracias a Internet, yo he podido anotar y entender, porque Max Au lo que hacía era, escribía en sus cuadernos y por las tardes a su secretaria mexicana le dictaba los fragmentos. Y entonces salen muchísimos nombres propios que yo supongo que la secretaria pues los ponía, nombres rusos, ¿no? Pues como podía, ¿no? Y entonces pues yo ahora he ido minuciosamente, nombre por nombre, a intentar, y me he dado cuenta de que había muchas erratas, muchos errores, con lo cual pues es una edición en la que he aprendido muchísimo en todos los sentidos. Bueno, ese criterio, por tanto, es el que posibilita la cantidad de notas que hay. Pero yo siempre digo que las notas han de ir a pie de página. A mí me molesta mucho estos editores, y lo hacen por inercia, porque es menos trabajo, de poner las notas al final del libro. Y cuando uno está leyendo algo y no entiende y ve un numerito, tiene que empezar a mover páginas, y todos tenemos pereza, pues yo la tengo, yo prefiero que esté a la vista. Si está a la vista, entonces sí que está, el editor siempre es muy generoso conmigo, vamos, y en general con todos los autores, notas a pie de página, y a continuación yo digo, es que las notas a pie de página no son de lectura obligatoria, y hay lectores pues, que no necesitan una nota y que pueden decir, uy, qué tontería, esto ya me lo sé. Yo estoy escribiendo para la gente que tiene 20 años, y la que nace ahora y tendrá 20 años, con lo cual pues explico todo esto como criterios de edición y paso ya, después de esta introducción, a hablar un poco del contenido de los diarios. Y lo primero que quiero decir es que Max Au, podemos resumir un poco su trayectoria. A mí no me interesa la biografía de un escritor si no tiene relación con su obra, si no ayuda a contextualizarla, a entenderla mejor. Y por otra parte, uno tiene que conocer, creo yo, las opiniones de los autores, pero juzgar los resultados. Y a veces los resultados, una persona, el ejemplo de Alfonso Sastre, quiere escribir una obra antimilitarista, Escuadra hacia la muerte, una obra de teatro muy conocida, y cuenta él mismo que se le acerca después de una representación, el régimen la prohíbe. Se presenta un militar y le dice, oiga, esta obra tendría que estar obligatoria a representarse en todos los cuarteles, porque esta es un elogio del militarismo. Y en realidad la obra es una escuadra de castigo, un cabo y 5 soldados, y que al final del primer acto son 2, asesinan al cabo, con lo cual se pierde la autoridad. Y entonces la segunda parte es las discusiones entre los soldados, porque hay uno que quiere nombrarse jefe y los demás dicen que nada, para nada. Entonces este militar profesional franquista dice, esto es un elogio de la autoridad, esto es ¿no? Y hace una lectura. Lo digo porque ciertas ambigüedades, y el propio Sastre reconoce esa ambigüedad y dice, me ha quedado sorprendido, pero claro, me replantea esto, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces la biografía de Max Au es fundamental porque está muy vinculada a su obra. Y se podría resumir diciendo, y empiezo por ahí, estamos en Alicante, una persona que se llama Miguel y que se apellida Hernández, no plantea ningún problema, digo español. Max Au Morenbich. Aquí hay una anomalía. Esto no es Federico García Lorca, con un apellido como García, ¿no? Entonces, primera anomalía. Y la segunda anomalía sería, bueno, nacido, como sabemos, en París, en 1903, y primer exilio que vive él durante la Primera Guerra Mundial, porque su padre es alemán, y de ascendencia judía, y su madre francesa. Así que, por tanto, Alemania, Francia, Primera Guerra Mundial, y entonces le recomiendan a la familia que es mejor que abandone Francia. Su padre es viajante de comercio, como sabemos, tiene buenos clientes en España y especialmente, supongo que uno en Valencia, porque él decide trasladarse a Valencia y vive en el Cabañal. A partir de ahí sabemos que Max Au llega y toda su formación ha sido francesa, no conoce el castellano, se matricula en el Luis Vives, se ríen todos los compañeros de lo mal que habla el castellano y dice, me presentaré por libre y iré aprobando los cursos. Y es un autodidacta que comienza a leer y dice,
voy a hablar mejor el castellano que vosotros y voy a acabar siendo un escritor español. Y eso lo dice ya desde la adolescencia, que es admirable, porque el 14 está en Valencia, tiene 11 años, así que del 14 al 23, que va a debutar ya como escritor, pues es un proceso autodidacta por completo. Y además tan autodidacta que cuando llega a la universidad, la edad de la universidad la rechaza. Entonces lo que quiere es seguir con la profesión del padre. Así que es viajante de comercio y eso le permite contactar, pues un joven que tiene claro ya que quiere ser escritor español con los núcleos de Madrid, de Barcelona, de Valencia, todo a la vez. Es un caso bastante insólito de un escritor en las vanguardias de los años 20 y 30 que tiene relaciones por todas partes por su dedicación profesional que le permite. Y sabemos también que se encuentra en un hotel de Girona en el año 1921 con el escritor francés Gilles Romain. Y supongo que empiezan a hablar y Gilles Romain se queda sorprendido totalmente de que un joven con esa cultura francesa, porque él está suscrito desde pequeño, bueno, desde la adolescencia, a la Nouvelle Revue francesa, que habla castellano, que quiere ser escritor, bueno, le recomienda, si usted va a Madrid, yo tengo amigos, le doy una carta de recomendación para Enrique Díez Canedo. Y en el año 23 va allí, se la presenta y debuta en el Ateneo de Madrid, porque Díez Canedo lo presenta como escritor y digamos que su bautismo es año 23, Ateneo, leyendo poemas. Otro dato que hay que recordar es que en el 27, 28, no queda muy claro, ingresa en el Partido Socialista Obrero Español y va a ser militante socialista toda su vida, aunque va a ser negrinista, y en el Congreso de Toulouse del 44 sabemos que son expulsados Negrini y todos los negrinistas, pero él se va a considerar toda la vida un socialista auténtico, ¿no? Bueno, dicho todo esto, yo he seleccionado algunos textos, pero cuando llegue un tiempo razonable tú me avisas y lo dejo, porque tengo así como una antología de textos breves, pero que a partir de ahí creo que vale la pena el comentarlos dentro de lo que es el tema de la memoria, que es el que nos une, ¿no? Pero hay un primer problema, como he dicho, en Max Au, que es el problema de la identidad. Y entonces en los diarios, el 2 de agosto de 1945 escribe lo siguiente: ¿qué daño no me ha hecho en nuestro mundo cerrado el no ser de ninguna parte? El llamarme como me llamo, con nombre y apellido que lo mismo pueden ser de un país que de otro. En estas horas de nacionalismo cerrado, el haber nacido en París y ser español, tener padre español nacido en Alemania, madre parisina, pero de origen también alemán, pero de apellido eslavo, y hablar con ese acento francés que desgarra mi castellano, ¿qué daño no me ha hecho? Él pronunciaba la R, así que decía París, París, y era otro motivo de risa entre sus compañeros en el Instituto Luis Vives. Por cierto, estamos hablando de identidad y él la resuelve porque todo esto que acabo de leer, le preguntan constantemente, ¿por usted qué se siente? Y él dice, uno es de donde estudió el bachillerato. Y esta es la frase que se inventa para resolver el problema de identidad. Yo soy español y valenciano, y eso tiene mérito. Pues yo he nacido en Valencia y soy valenciano, no lo he elegido, y soy valenciano practicante, pero él es por elección libre, y eso sí que tiene mérito. Y ahora pasamos a otro tema espinoso, que es el tema de la religión, de esa ascendencia judía. El agnosticismo de mis padres, librepensadores, en un país católico como España, o su prosapia judía en un país antisemita como Francia, qué disgustos, qué humillaciones no me ha acarreado, qué vergüenzas. Algo de mi fuerza, de mis fuerzas he sacado para luchar contra tanta ignominia. Max Au, en el año 39, tiene la suerte de no vivir la experiencia de los campos de concentración franceses, que es la experiencia mayoritaria de ese aproximadamente 500.000 de republicanos vencidos que atravesaron la frontera entre enero y febrero, a partir de que el 26 de enero del 39 se produce la caída de Barcelona y por tanto ahí se produce ya ese exilio. Él ha ayudado a André Malraux en Barcelona en el año 38 a rodar Sierra de Teruel. La película está inconclusa, el gobierno republicano tiene interés en que se acabe y entonces él va directamente a París, donde en el año 37 ha sido agregado cultural de la Embajada de España y ha sido el que ha
negociado con Pablo Picasso lo que después será el Guernica, y donde tiene el acierto Maxau de cuando el Guernica le confirma Pablo Picasso, porque al principio dice que va a colaborar Picasso en el pabellón, pero que no sabe con qué cuadro. Cuando se produce el bombardeo de Guernica, entonces dice, ya sé, el cuadro. Y le hace firmar entonces un papel donde va a cobrar 150.000 francos a cambio de que el Guernica pase a propiedad del Estado español. Bueno, cuento esto porque entonces Maxau va directamente a París y, sin embargo, poco después, una denuncia anónima de un republicano español, entonces, y es la segunda ficha que va a pesarle durante años y años, lo convierte nada menos que en la Francia de 1939, 40, 41, 42, que son los años que va a estar en campos de concentración. Lo convierten entonces en un judío rojo, es decir, republicano español y comunista, porque la denuncia anónima es por comunista, cuando he comentado que él nunca lo fue y que en los diarios, sobre todo en los años de la Guerra Fría, está explicando por activa y por pasiva por qué él no puede ser comunista, pero no quiere ser tampoco anticomunista. Una posición dificilísima en aquellos años. Y en los diarios hay, digamos, testimonios de cómo su gran amigo Josep Renau, del Partido Comunista, pues rompen la amistad, no le saluda Renau durante años a Maxau, y esto le duele porque para él la amistad está por encima de las ideologías. Pero claro, solo se entiende en el contexto de la Guerra Fría, ¿no?, de aquellos años. Bueno, paso entonces a otro texto del que solo leo una frase. Este texto es del 22 de enero de 1945 y creo que resume muy bien lo que ha escrito Maxau desde el 39. Cuando llega a París, él dice: la guerra y el exilio me han convertido en novelista. Él lo que quería ser, yo estoy convencido, mi convicción es que de todo, poeta, ensayista, novelista, su vocación escénica era la fundamental. Él se sentía un hombre de teatro, escribía teatro ya, pero dirigió El Búho, el grupo hermano de La Barraca de García Lorca, El Búho de la Universidad de Valencia. Y entonces está claro que en el año 39 en París él se da cuenta de que escribir teatro y la imposibilidad real de poderlo estrenar, pues que es inútil. Por eso dice: la guerra y el exilio me ha convertido en novelista, y empieza El laberinto mágico, Campo Cerrado. 6 campos. Por cierto, estoy en Alicante y no es por eso, pero de los 6, para mí el mejor es Campo de los Almendros, que empieza aquí en los últimos días de marzo, aquí con el Stambrook y con Campo de los Almendros y con Albatera, en los últimos días de la guerra, aquí en el puerto de Alicante. Bueno, la frase que me interesa dice: creo que no tengo derecho a callar lo que vi para escribir lo que imagino. Creo que no tengo derecho a callar lo que vi, realismo testimonial. Él ha vivido una experiencia individual y entonces república, guerra, campos de concentración franceses. Tengo que escribir sobre todo esto, ¿no? No me puedo, tengo un compromiso moral conmigo mismo para no escribir lo que imagino. Pero ojo, ese compromiso va a durar un tiempo, y él mismo lo dice, por ejemplo, en un fragmento del 25 de marzo del 54, dice: mis campos, el laberinto mágico, que en sus títulos tienen su justificación si acude usted al diccionario, se lo dirige a Ignacio Soldevila Durante, dice: no son novelas, sino crónicas. Vea las palabras finales de mi discurso de la novela española, y no son una trilogía. Entonces había publicado 3 campos, 3 más, ¿no?, con un tiempo. Si es que tengo tiempo, que lo dudo, para seguir adelante. Y en eso San Juan, no, de algún tiempo a esta parte, el diario de Yelfa y tantas cosas más no quieren ser otra cosa que un testimonio. Así que estos serían los años del realismo testimonial, en que él no puede callar lo que vi y lo que vivió. Ahora, a partir de finales de los 40, lo que él hace es escribir lo que imagino, y el mejor ejemplo, tenemos varios, pero por nombrar uno, es Josep Torres Campalans' novela. Inventa la biografía de un pintor, incluso él pinta los cuadros, los expone en México, los expone en Nueva York, y algún crítico listillo dice: claro, yo conocía a este Josep Torres Campalans en París, era amigo de Juan Gris, de Picasso, lo recuerdo, un juego.
tramposo en el que pican y entonces pues, hay el juego de cartas también. Bueno, en fin. Paso entonces a otro tema. Y este tema es un retrato moral, me parece que, un texto muy breve, pero que a mí me parece espléndido, un retrato moral de Manuel Fraga Iribarne y de Camilo José Cela, en 3 escenas brevísimas. 13 de diciembre de 1963, Víctor Seix, el editor de Seix Barral, que ha ido a México, Víctor Seix me cuenta las entrevistas de Camilo José Cela con el ministro de Información, Fraga, referente a las torturas de los mineros asturianos. Primera escena. Fraga asegura a Cela que los malos tratos de la Guardia Civil a los obreros son pura fantasía, que se trata de una clara maniobra comunista, que los 180 firmantes de la carta de protesta han sido engañados. Bergamín era el primero y acabará expulsado de España, entonces, José Bergamín, ¿no? Y dice, Cela no la firma. Segunda escena. Cela da una conferencia en Gijón donde habla con el teniente de la Guardia Civil que estaba a las órdenes del capitán incriminado. El teniente le confirma la realidad de los tormentos. Escena tercera. Cela, de vuelta a Madrid, habla con Fraga. Le da cuenta de su conversación con el teniente. ¿Y qué? ¿Vas a hacerle el juego a los comunistas? Cela no firma tampoco la segunda carta. Parece que es, en esta concisión, esta brevedad, un retrato moral del franquismo representado por Fraga y por Cela. Hay un dolor muy amargo en Maxau de que Francia le prohíba, él a partir del 56 se nacionaliza mexicano y lo que quiere es viajar por el mundo, por Europa, no por España. Mientras viva Franco, dice y repite, no quiere volver. Pero sí quiere volver a Francia, por ejemplo, y el gobierno francés pues se lo prohíbe. Él contacta con su amigo Malraux, que ha evolucionado hasta ministro de Gaulle, y entonces pues consigue finalmente, se nacionaliza mexicano y así es como puede viajar con pasaporte mexicano por toda Europa, ¿no? Y voy a comentar muy brevemente 3 viajes y con eso acabo. ¿Voy bien de tiempo? Sí, vale. Pues 3 viajes. Uno, el viaje que hace a Israel y que creo que he comentado un poco antes. No lo he comentado. El viaje que hace a Israel, claro, tiene que ver con su identidad. Él aprovecha una invitación de la Universidad Hebrea de Jerusalén para dar un curso allá sobre la literatura de la Revolución Mexicana. Maxau escribe ensayos y lee, bueno, compulsivamente, y también, por supuesto, literatura mexicana. Una parte muy importante de los diarios es toda su relación con la sociedad literaria mexicana, ¿no? Bueno, pero me interesa quizá este viaje y sobre todo pues porque está tristemente, ¿no?, es realidad en estos momentos, ¿no? Toda esta parte le ocupa 150 páginas en los diarios, el viaje a Israel, porque él tiene interés, claro, de escribir, dejar constancia de su experiencia, ¿eh? Y es un viaje que supongo que para él tiene una expectativa importante. Y leo un fragmento también muy breve del 12 de enero del 67 que viene a ser un resumen de la experiencia en relación con su identidad. Creí que tenía algo de judío no por la sangre, que pobrecita, ¿qué sabe de eso?, sino por la religión de mis antepasados. Mis padres no la tuvieron. Y vine aquí con la idea de que iba a resentir algo, no sé qué, que me iba a enfrentar conmigo mismo. Y no hubo nada. Nada tengo que ver con estas gentes que no sea lo mismo que con los demás. Como nada tengo que ver con los alemanes, ni con los polacos, ni con los japoneses, ni con los argentinos. Mis ligazones son con los mexicanos, los españoles, los franceses y tal vez con los ingleses. Tal vez más con los españoles, pero solo quizá con los de, subrayado, mi tiempo. No tengo nada de judío, lo siento, pero no puedo llorar. Me son extraños, tanto o más que los noruegos o los turcos. Para lo que puede servir Israel es para resolver el problema del antisemitismo en el mundo cuando lo hayan convertido en un país como cualquier otro.
Y, como digo, por la trágica realidad actual, el 6 de junio del 67, casualmente él está cuando la guerra de los 6 días. Y entonces leo un fragmento muy breve en el que dice, ¿qué esperan los árabes? ¿Echar a los israelíes al mar? ¿Que los judíos? ¿Llegar al Tirán? Parece difícil. Entonces están locos, o lo que es idéntico, andan enajenados por el odio. El odio ciega, no ven. Guerra absurda como las que hubo hace centenares de años. Bueno, salto por un problema de tiempo. Segundo viaje que me interesa, ese sí lo he comentado, que es el viaje a Cuba, ¿no? A la Cuba de Fidel y a la Cuba de la Revolución Cubana. Elena Au, su hija, vive en Cuba, es militante comunista, casada con Federico Álvarez, militante comunista también, y viven allá porque están apoyando claramente la Revolución Cubana. Entonces, a Max Au le viene muy bien que lo hayan nombrado, ya lo he dicho antes, ¿no? Jurado del Premio Casa de las Américas. Entonces, pues mata 2 pájaros de un tiro. Va a ver a la hija, va a ver, que es lo que le interesa, la Revolución Cubana como testigo allí. Y digamos que Enero en Cuba, que ya he comentado que lo publica en Vida, porque cree que es un diario que vale la pena dar a conocer, él está, en principio, absolutamente a favor de la Revolución Cubana y admira a Fidel Castro por el fragmento que voy a leer, por los motivos de su admiración. Pero al mismo tiempo, en Enero en Cuba, él va planteando algunos problemas, algunas dificultades de la revolución que de crecer, por ejemplo, el burocratismo, ataca varios elementos que con la perspectiva actual, pues por desgracia parece que algunos de ellos se han confirmado, ¿no? Bueno, entonces leo un fragmento muy breve donde dice, sabemos que Fidel Castro tenía antecedentes gallegos de Galicia, ¿cómo ha logrado el milagro ese gallego de transformar por lo menos de golpe y porrazo a por lo bajo 1 millón de personas más o menos ociosas o sin conciencia de lo que representaba su esfuerzo en trabajadores de todas clases, entrecomillado, porque está haciendo alusión al artículo 1 de la Constitución Española Republicana del 31, la República de Trabajadores de todas clases. Y dice el recuerdo vivo coloreado de Luis Araquistain, que acuñó la frase ¿qué trabajo costó para la Constitución Española del 31? 1 millón que se va a Estados Unidos, los llamados gusanos contrarrevolucionarios, y 1 millón que se queda aquí trabajando la tierra, porque esta es la gran revolución de Fidel Castro, haber convertido la revolución en la agriculturización del país. Salto fragmento y las líneas finales dije, déjenlos en paz. Es uno de los experimentos que más ennoblecen al hombre de hoy. Pasará como todo y todos, pero ahí queda. Y es por la tierra, el sol, la luz. Y el tercer y último viaje, pues lógicamente, es el Diario Español. Él se ha prometido, se ha jurado, supongo, no pisar España mientras viva Franco, pero arrastra una dolencia cardíaca grave, tiene muchísimas ganas en el fondo de venir. Ha imaginado, yo creo que es el escritor del exilio que más ha imaginado en teatro, en cuentos, la vuelta. Tiene una trilogía de obras en un acto que se llama La Vuelta, donde imagina en varios años la vuelta de una mujer maestra que ha sido presa política en la cárcel y vuelve entonces a su familia y ve los cambios que se han producido en esos años que ha estado. Y en el 64, la vuelta en 1964, el personaje protagonista es mi hermano, que claramente es biográfico y él se autobiográfico, y él se imagina que ha vuelto a Madrid y entonces aterriza en el Café Gijón y empieza a dialogar con Melchor Fernández Almagro, con amigos suyos que han sido franquistas y que se han quedado en el interior. Bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿O qué coartada moral se da él para decir que en el 69 viene? Pues que la editorial Aguilar de México le ha encargado un libro sobre Luis Buñuel. Y él, la verdad es que se lo toma muy en serio porque va a escribir una novela, Luis Buñuel novela, que va a ser la novela de su generación, las vanguardias de los años 20, 30, y efectivamente es un libro que queda inconcluso, pero él graba con su magnetofón en México a Luis Buñuel y Federico Álvarez, el marido de
de Lenau, en el 85 publica Max Sau Conversaciones con Buñuel, se transcribe, son interesantísimas, claro, entre estas dos personalidades. Entonces, quiere venir a España, no como turista, sino a trabajar en su Luis Buñuel novela, y quiere entrevistar y grabar a todos los amigos de Buñuel en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Calanda. Esa es la coartada, pero cuando llega de Roma en avión al aeropuerto del Prat, 23 de agosto del 69, hay una mínima expectación, hay prensa. Al día siguiente, en la prensa de Barcelona, sale la noticia de que ha llegado Max Sau, y él, a modo de declaración que reproducen todos los periódicos que hablan de Max Sau y de su llegada, dice: he venido, no he vuelto. Y yo creo que es toda una declaración de principios. En realidad él viene para comprobar que la vuelta, con la dignidad política, literaria, tal, es imposible. Y eso es, digamos, una de las conclusiones de la lectura del Diario Español, ¿no?, de La gallina ciega. Hay otra conclusión, y esto tiene que ver ya con la memoria, claro. Él viene como, en todo momento, representante de la memoria democrática republicana. Entonces, digamos que el dolor más profundo que refleja en La gallina ciega es el de la segunda derrota. En 1939, Franco los ha derrotado militarmente y por eso han tenido que exiliarse. En 1969 él se encuentra un país despolitizado masivamente, y hay una frase que repite continuamente: nos han borrado del mapa, han borrado la memoria democrática, republicana, a nadie le interesa la guerra. En eso es, digamos, muy descarnado y a veces bastante injusto. La gallina ciega es un libro pasional en muchos momentos y creo que injusto. No acaba de entender que en la realidad franquista hay una oposición clandestina que no se puede manifestar, y entonces él tiene actos públicos donde está provocando al público, y en fin, y es muy injusto diciendo: aquí nadie pregunta, aquí. Bueno, sabemos que había policías infiltrados y que lo estaban vigilando, y entonces nadie podía arriesgarse a hablar claro en aquel contexto. Bueno, pues entonces la derrota de 1969 es la derrota de la memoria. Es decir, es la victoria de Franco instaurando el olvido en el pueblo español. Y eso es, digamos, el gran dolor que se lleva Max Sau del año 69 y su experiencia española. Y entonces, mi texto favorito, mi fragmento favorito de La gallina ciega es en Madrid, el 29 de septiembre de 1969, que es una noche de insomnio. Él está con su mujer en el hotel, no puede dormir, y entonces sale a la calle y se va a pasar hasta el alba, un paseo donde él está reflexionando sobre qué hago yo aquí, para qué he venido, tiene sentido quedarme. En fin, son todos sus fantasmas en esta noche de insomnio. Y ¿a qué vienes? No lo sabía. Me apoyé en un árbol y en el amanecer ya vivo sentí que lloraba. Lloraba calmo por mí y por España tan inconsecuente, olvidadiza, inconsciente, lejana de cualquier rebeldía, perjura. Salto fragmentos. Ahí tienes a tus jóvenes admiradores, ahí están los que comulgan con el recuerdo de Antonio Machado, de Federico García Lorca, de Miguel Hernández, de César Vallejo. Grita. ¿Y los demás? ¿Qué les importó Moratín? Y Goya no fue pintor de corte hasta en Burdeos, pintó monstruos. ¿Y el 2 de mayo no es el principio de la intervención de los 100.000 hijos de San Luis? ¿Sobre qué lloras? ¿Sobre los mineros de Asturias? ¿Sobre los obreros de Sabadell o de los alrededores de Madrid? ¿Sobre los campesinos andaluces? No me hagas reír. Lloras sobre ti mismo, sobre tu propio entierro, sobre la ignorancia en que están todos de tu obra mostrenca, que no tiene casa, ni hogar, ni señor, ni amo conocido, ignorante y torpe. Este es un fragmento, vamos, que he leído pequeño mínimo, que es, en fin, a mí, cada vez que lo leo, y esa descripción de esa noche de insomnio que acaba en el amanecer simbólicamente, y él llorando y diciendo: aquí no tengo nada que hacer y me tengo que volver a México enseguida, ¿no? Bueno, pues un año después, justamente el 23 de agosto del 70, en los diarios
resume su experiencia española en estos términos. Dice, hace un año, Barcelona, llego por el Prat, ¿no?, del aeropuerto del Prat. Hoy hace un año que llegaba de regreso a España lleno de esperanza. Fueron los meses más tristes de mi vida. Luego nunca estuve tan cerca de la muerte. Tal vez por eso he cambiado bastante. Ya no tengo nada que decir como no cuente lo que tengo apartado en mis viejos cuadernos. Ya no tengo nada que hacer. Aquí, en México, no quieren nada conmigo y en España son muy pocos. Seguiré diciendo lo que creo que debo decir, pero no armaré ningún escándalo que podría ser útil si supieran quién fuese allí o aquí. Pero no he pasado de ser la sombra de un mito. Tal vez un par de decenas de gentes saben quién soy. Tal vez no. Me estudian como muerto. En la primavera del 72, no entiendo por qué motivos, no los explica, viene otra vez a la España franquista. Regresa a México en abril-mayo y el 22 de julio muere en México. Así que no tiene tiempo, como en La gallina ciega, que son notas del 69, que él relabora y reescribe a lo largo del 70 y publica en el 71. Aquí no hay tiempo y lo que quedan son las anotaciones. Y en una, que es la que me interesa ahora y estoy a punto de acabar, dice 23 de mayo de 1972. Vuelvo a repetirlo, no entiendo a todos esos moribundos que aspiran a ser enterrados aquí a pesar de sus ideas. Mientras reine Franco, no morirme en España ni por casualidad. Cualquier otro lugar sería bueno. En este sentido, digamos que la fortuna le acompañó, ¿no? No murió en Madrid. Y acabo entonces con algo que me parece que es el gran éxito dentro de una minoría de Max Aub. Y es que él, acabo de leer un fragmento donde se queja de que es un escritor sin lectores. Digamos que Max Aub es repetitivo y cansino en la idea de que es un dramaturgo frustrado que no estrena, que es un escritor sin lectores, que él quisiera que su obra lo conocieran los españoles del interior, pero la censura franquista, en fin, está continuamente repitiendo esta idea. Y entonces, el 12 de febrero del 54 recuerda una reunión de 4 jóvenes que aspiraban entonces a ser poetas, amigos, en casa nada menos que de José Gaos, que va a ser uno de los filósofos exiliados en el 39 más importantes, ¿no? Eran amigos desde la adolescencia y además le influyó mucho José Gaos a Max Aub. Entonces estaban allí Fernando Dicenta, Manolo Zapater y Pepe Gaos. Era una tarde del año 20 o 21 y alguien pregunta de los 4, ¿tú por qué escribes? Entonces contestan los otros 3 y Max Aub se queda sorprendido y dice, me sorprendió la pregunta, porque para mí era tan obvio que lo creía compartido por todos los que se pusieran a escribir. Entonces lo que contesta es, yo escribo por la inmortalidad. Tiene gracia, vamos, a esa edad. Y ahora a los 50 años, que es cuando escribe el 12 de febrero del 54, dice, ahora a los 50 años sigo en las mismas. Escribo para permanecer en los manuales de literatura, para estar ahí, para vivir cuando haya muerto. Creo sinceramente que 2 o 3 libros míos podrán recordarse. Con esto me contento. Lo que me horrorizaba era desaparecer sin rastro, desaparecer dejando marcado un sitio. Así sea, en una nota es suficiente. Dejar constancia del nombre y de mi nombre y ya. Y dejarlo decentemente, se sobreentiende. Bueno, estoy hablando de Max Aub. Max Aub está creciendo de lectores y en cierta medida la inmortalidad literaria en este momento la tiene asegurada porque ya está integrado en el canon de la literatura española, como algunos escritores del exilio que habían sido marginados durante el franquismo, y en eso estamos los que somos marxistas y queremos seguir estudiando y divulgando su obra. Muchas gracias. Yo creo que todavía nos quedan unos minutitos para preguntas o comentarios, si queréis. Breves, un poco. José Carlos.
Es verdad que fue profesor aquí en la Universidad de Alicante, ¿no? Yo curso de octavo varios años. Sí, sí. Rafael Lozano tenía relación de tiempo con él y hizo que le hiciera prosé, pero vamos, y luego tuvimos algún encuentro en Valencia, donde luego curso en Valencia. Bueno, en fin, quería que comentaras esa relación. Bueno, yo tuve mucho... 90-93. 90-93 dio cursos aquí, ¿no? Bueno, yo tuve mucha relación, claro, de amistad con Ignacio Soldevila, que para todos nosotros era el pionero de los estudios sobre Max Au. Él tiene el gran mérito de, en la Universidad Central de Madrid, entonces se llamaba Central o Complutense, no sé, la Universidad Central franquista, él le plantea nada menos que a Joaquín de Entrambas Aguas, un catedrático franquista, que quiere hacer la tesis sobre Max Au. Entrambas Aguas conocía a Max Au perfectamente desde los años 30 y entonces le dice que de acuerdo, pero que tiene que estudiar a Max Au hasta el año 36. Y eso es lo que hace Ignacio, un primer trabajo. Pero yo, por ejemplo, recuerdo ser estudiante de literatura y leerme la obra narrativa de Max Au, el libro que publica Ignacio en el año 72 en la editorial Gredos, en la colección Biblioteca Románica Hispánica, que dirigía Dámaso Alonso, que es uno de sus mejores amigos y que en los diarios aparece continuamente. Cada vez que viene, una de las primeras visitas es a Dámaso Alonso, al que, por cierto, en fin, es emocionante la amistad que siente por él, al mismo tiempo es compatible con una crítica feroz. Le está acusando: tú eres un cobarde que te has refugiado en esto de estudiar las vocales, el color de las vocales. Tú te has refugiado en la estilística y no sé qué para hoy. Y tú, cuando llega a ser presidente de la Real Academia, pues entonces le dice: has triunfado ya, eres un trepa. Vamos, quiero decir que eso, y lo alterna con decir: pero yo te abrazo porque somos amigos de... Ignacio entonces tiene el gran mérito, claro, y en el 2003, cuando ya existe la fundación y cuando se plantea en la Biblioteca Valenciana un gran congreso, había mucho dinero y la posibilidad de invitar, como se hizo, a marxistas de todo el mundo. Vinieron y se publicaron en 2 tomos inmensos las actas, ¿no? Bueno, pues entonces nos planteamos que había que publicar un libro que fuera una síntesis de toda la obra literaria de Max Au, y no hubo ninguna duda. Todos dijimos: Ignacio, te toca a ti, y a él le pareció muy bien, y hay un libro publicado por la Biblioteca Valenciana, segunda edición, que es la corregida y aumentada, la que sale en el 2003, el año del centenario, que se llama El compromiso de la imaginación, vida y obra de Max Au, que como síntesis a mí me sigue pareciendo lo mejor. Así que a Ignacio Soldevila lo nombramos presidente de la República Marxista en vida, ¿no? Y la sala de investigadores de la Fundación Max Au se llama Sala Ignacio Soldevila Durante, porque todos lo reconocemos como el maestro de los estudios sobre Max Au. Además, él después de estudiar en la Universidad de Madrid, se fue a Canadá y consiguió que un grupo canadiense tradujera a Los muertos al francés y lo representara, y Max Au, con Peua, con su mujer, con Perpetua Barjau, fue a Canadá, y hay fotos de ellos que hemos publicado. Y luego se ha publicado, que es interesantísimo, he leído un fragmento que el tú era Ignacio Soldevila. Bueno, se ha publicado el epistolario entre Ignacio Soldevila y Max Au, que es un tomo de 400 páginas, porque desde los años 50 hasta la muerte de Max Au, del 72, se escribían continuamente. Así que gracias por la pregunta, porque hablando de Max Au hay que honrar la memoria de Ignacio Soldevila Durante. Cuba, ese viaje a Cuba, ¿qué autores literarios fueron? ¿Cuáles se encontró? ¿De cuáles habla en el diario? Así, de manera principal. Bueno, que supongo que se encontraría con muchos, pero que cada destacó. Bueno, sí, él habla bien de Gabriel García Márquez, pero más bien está hablando de la revolución cubana. Sí, yo creo que es un viaje más político que literario, aunque él está en el Congreso Cultural de La Habana y se está relacionando, pero, por ejemplo, me parece muy significativo que él no interviene en el Congreso.
Bueno, Maxau entonces, en el año 68, no creo que tuviera un gran prestigio internacional, lo conocerían en México una minoría, pero no era, digamos... Y entonces él está viendo siempre con distancia el Congreso, por ejemplo, y lo que realmente le fastidia, eso sí, es los silencios del Congreso. Por ejemplo, no se habla de España. Él está siempre obsesionado con la memoria. Y entonces dice, para mí ahora Vietnam es España, la guerra de España. Y entonces resulta que Fidel Castro tiene negocios comerciales con la España franquista y aquí no se habla mal de España y él intenta en las conclusiones meter la condena de no sé qué, todo esto le frustra. Es decir, que está en un segundo plano a la contra y criticando, digamos, más bien el Congreso que personas concretas. Pero es que son 100 y pico páginas, ¿no? Quiere decir que... Nos ha gustado hoy, luego de pasarle la nota a Nancy Marcón, que es una gran escritora cubana, una gran poeta, a Elena y su relación con Elena, y decía que sentía que estar aquí, etc. Luego de pasarle el correo. Ah, muy bien. La sabe. Muy bien. Bueno, yo creo que estamos cansados todos, ¿no? Pues muchísimas gracias, ha sido un gustazo como siempre, un honor escucharte y muchas gracias a todos los que estáis aquí.